Muy buenas tardes. Eh, Mi nombre es Luis Alberto Gutiérrez Maita de la carrera de Administración de Empresas del primero H. Me tocó exponer y resolver 6 ejercicios en base a derivadas y álgebra, ¿no? Entonces, dicho esto, empezamos con la primera, el primer ejercicio, ¿no? Nos indica, dada la función, f en función de x es igual a un medio coseno de x sobre 1 más seno de x menos coseno de x sobre o entre 1 menos seno de x, ¿no? Entonces, hay varios pasos para realizarlo, pero nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible, ya que también tenemos un espacio reducido y también el tiempo es corto, ¿no? Entonces, dicho eso, entonces empezamos a resolverlo. La función de x va a ser igual a un medio. ¿Qué podemos realizar acá? Trataremos de hacerlo lo más simple posible, entonces lo que vamos a realizar es álgebra, ¿no? Como tenemos un coseno de x, también un coseno de x, podemos en este caso, como es un factor común, lo podemos sacar, ¿no? Y lo podemos factorizar. Entonces de esa parte nos va a quedar así, solamente coseno de x, ¿no? Porque acá no podemos, porque en este caso, si se fijan, hay un más ya que hay un signo negativo. Entonces lo que vamos a realizar es solo sacar la parte del coseno de x, ¿ya? Lo que vamos a realizar ahora es lo siguiente. Nos quedaría acá 1 más seno de x menos 1, ya que hemos sacado el coseno, sobre 1 menos seno de x. Ya has realizado el paso, lo siguiente que vamos a hacer, como tenemos acá una multiplicación, lo que tenemos que hacer es sacar esto acá, lo podemos multiplicar directamente, ¿no? Y este 2 se sobreentiende que tenemos un 1. En la función de x, lo que vamos a tener es 1 por coseno, entonces nos va a salir coseno de x, 2 por 1 nos va a seguir saliendo 2, ¿no? Y seguimos con esta parte de aquí. Entonces no nos perdamos de vista en esta parte que podemos realizar. Lo que vamos a realizar es el procedimiento de la mariposa, ¿no? Mayormente eso es lo que yo utilizo mucho mejor. Entonces, ¿qué significa? Que los denominadores se van a multiplicar, ¿no? Entonces esto se va a multiplicar. Va a ser 1 más seno de x por 1 menos seno de x. ¿Listo? Una vez realizado esto, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a realizar? Luego vamos a realizar la multiplicación de esta parte, ¿no? 1 por 1 menos seno de x. Menos. Y luego pasamos a multiplicar esta parte, ¿no? Es mucho más fácil porque hay un 1. 1 más seno de x. Pero este signo negativo, acá que está multiplicando, lo tenemos que poner en paréntesis. ¿Por qué? Porque con los signos tenemos que hacer una multiplicación, ¿no? Es la ley de signos. Entonces vamos a realizar lo siguiente, lo que nos va a quedar, ¿no? Coseno de x sigue manteniéndose sobre 2. Vamos a trabajar en esta parte que nos indica la ley de signos que donde haya un menos lo vamos a multiplicar por un positivo, nos va a salir menos. Entonces acá no hay ningún problema porque aquí hay un positivo, ¿no? 1 menos seno de x. Aquí sí, menos por más va a ser menos. En este caso 1. Menos por más va a ser menos seno de x. Abajo se repite, no hay problema, pero lo que podemos hacer, como estamos viendo una diferencia, directamente podemos realizar este paso. Lo podemos elevar el 1 al cuadrado, más por menos va a ser menos seno al cuadrado de x. Listo, ya nos hemos deshecho del corchete que teníamos acá, ¿no? Realizado ese paso, no tenemos mucho espacio, no sé si se nota acá abajo. Vamos a utilizar la parte de función de x es igual a coseno de x dividido 2. Vamos a empezar a simplificar. Más 1 menos 1 nos va a dar, se eliminan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Menos seno de x nos va a dar menos 2 seno de x sobre
1 al cuadrado, entonces se representa como 1 menos seno cuadrado de x. ¿Listo? Una vez realizado eso, pasamos a borrar esta parte, ¿no? Porque ya no nos interesa. Lo borramos. Bueno, esta parte más ya que ya lo hicimos, ¿no? Esa parte del ejercicio. Lo dejamos eso porque nos sirve de dato, ¿no? Entonces tenemos que la función de x, ¿ya? ¿Qué vamos a realizar en el segundo paso? Coseno de x sobre 2. Acá tenemos una parte de ayuda. Mayormente hemos sacado de tablas y demás. Entonces lo que vamos a realizar es, vamos a utilizar esta parte, donde nos indica de 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x. Entonces vamos a reemplazar esto a esto. ¿Para qué? Para poder seguir simplificando, ¿no? De x. Entonces, como esto es igual a esto, vamos a reemplazar. Entonces ya vamos a colocar el coseno cuadrado de x. Tenemos una multiplicación, ¿no? Acá, entonces podemos realizar esto. Este coseno con el cuadrado se van, x con x se van. Acá también tenemos otra multiplicación, ¿no? Pero es mejor hacerlo paso por paso para no confundirnos. Función de x igual. Acá vamos a tener 1 sobre 2 menos 2 seno de x sobre coseno muy bien, listo. Una vez hecho esto, vamos a seguir simplificando, ¿no? Eso podemos multiplicar. Bueno, ya podemos multiplicar. Nos saldría 1 por menos 2 seno de x sobre 2 por coseno de x, 2 coseno de x. Muy bien. Entonces, como es una multiplicación, esto también se puede ir, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Como 2 y 2 se van, solo nos quedaría menos seno de x sobre coseno de x. Una vez más vamos a recurrir a nuestras tablas de ayuda. Vamos a borrar esto, ¿ya? ¿Qué pasa? Que tenemos acá que menos seno de x sobre coseno de x, o sea, ya en este caso tendríamos que empezar ya a derivar, ¿no? Entonces, ¿por qué es lo que nos está pidiendo que derivemos? Una vez realizado eso, pasamos, ya tenemos un resultado acá, no lo hemos simplificado a la mínima expresión. Entonces borramos esta parte, pasamos a borrar la función de x, pero en este caso ya vamos a hacer lo siguiente. La función de x de menos seno de x sobre coseno de x nos indica que eso va a ser igual a menos tangente, ¿no? Menos tangente. En esta parte solamente lo que vamos a utilizar es cambiar, ¿no? En este caso vamos a realizar esta parte, ¿no? F de x es igual a, ya vamos a poner menos tangente de x. Y f' de x va a ser igual a secante cuadrado menos secante cuadrado de x. Este sería nuestro resultado. Pero en nuestro ejercicio lo que nos está pidiendo también una parte es que tenemos que, a ver, ¿qué dice nuestro enunciado? Tenemos que hallar el valor. Hallar el valor de A. Y nos indica que A vale igual
f' cuando x vale menos f primera derivada pi radian sobre 3, ¿no? Ya tenemos este resultado. Entonces este resultado, para que no se nos pierda, lo vamos a colocar aquí. La derivada de x va a ser igual a menos secante cuadrado de x. Necesitamos espacio, por ese motivo. ¿Qué nos indica? Que tenemos que hallar el valor de a. Entonces, vamos a colocar donde veamos x, ¿no? Vamos a evaluar. Vamos a evaluar primero con este término, ¿no? Entonces, f' de x va a ser igual a menos secante cuadrado de x. Esto va a ser igual a la primera, ¿no? Entonces tenemos que evaluar cuando x valga pi radianes sobre 4. Entonces, donde haya x vamos a reemplazar, ¿no? Entonces nos dice menos secante cuadrado. En este caso vamos a cambiar aquí, ¿no? Sobre 4. Ahora, esto que tenemos en la tabla de trigonometría, ¿no? Nosotros tenemos que cuando el secante sea pi radianes sobre 4, ¿ya? Va a ser igual a raíz cuadrada de 2. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esta tabla? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ya tenemos el valor de x, entonces nos dice que cuando el ángulo de secante al cuadrado sea radian sobre cuarto, va a ser raíz cuadrada de 2. Entonces lo que vamos a hacer es aquí, es lo siguiente. Raíz cuadrada de 2. Todo este valor va a valer esto, pero nos dice que es elevado al cuadrado, entonces esto va a estar al cuadrado, ¿no? ¿Qué vamos a realizar acá? Entonces, bien podemos anular este cuadrado con este cuadrado o multiplicar 2 por 2, va a ser 4, entonces nos va a quedar esto. Y raíz cuadrada de 4 va a ser 2, entonces nos da lo mismo, ¿no? Menos 2. Entonces nuestro primer resultado acá va a ser 2. Eso lo dejaremos acá, ¿no? Marcado. Lo mismo vamos a realizar acá en la función cuando x valga pi sobre 3 va a ser igual a menos secante cuadrado de x es igual. En este caso vamos a reemplazar, ¿no? Menos secante cuadrado de pi, pero en este caso sobre 3. ¿Qué nos dice nuestra ayuda, nuestra tabla? Que pi sobre 3 va a valer igual a 2. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Secante cuadrado, esto va a ser menos, ¿no? 2, pero como está al cuadrado, vamos a elevarlo esto al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Vamos a realizar lo siguiente. Como tenemos un menos 2 por menos 2, ¿cuánto va a ser? Menos 2 por menos 2 nos va a dar, menos por más va a ser, menos por menos va a ser más. Entonces el positivo no lo notamos, 2 por 2 va a ser 4. Nuestro resultado va a ser 4. Entonces, una vez hallando estos resultados, pasamos a resolver, ¿no? Esto ya no nos interesa, solo los resultados, ¿no? Una vez que tengamos el resultado, pasamos a realizar, a hallar el valor de a. En el primer resultado tenemos menos 2 nos dio, ¿no? Cuando hemos evaluado. Aquí nos dice menos, ¿ya? En este caso, ¿qué va a ser? Menos 2. Sí, está bien. Menos 2, 4. A ver, creo que hemos tenido un error. Porque si esto va a ser 4. No. A ver, la evaluación. Vamos a ver la evaluación. En efecto,
tenemos que volver a realizar esta parte. Ya. A ver. Función de x, ¿no? Nos indica. Tal vez los nervios ahora en estos momentos nos están traicionando, ¿no? Entonces nos dice menos secante cuadrado de x. Pero tenemos que evaluar cuando x sea pi radianes sobre 3. Entonces vamos a reemplazar acá, ¿no? Menos secante cuadrado de 3 de pi radianes sobre 3. Aquí pi radianes sobre 3. Tenemos la tablita, otra vez vamos a revisar nuestra tabla. Nuestra tabla nos indica que pi sobre 3 va a ser igual a 2, ¿no? Entonces, de secante, por si acaso, secante cuadrado, ¿no? Todo esto no nos olvidemos que es de secante, del secante, ¿no? Entonces, del secante tenemos esto. Entonces, esto va a ser igual a 2, pero con un signo negativo acá, ¿no? Y como nos indica que es elevado al cuadrado, entonces, ¿qué va a ser? 2 por 2 es 4, como tiene signo negativo, porque no está dentro, ¿no? Eso es el paso que yo me he olvidado. Es donde cometí el error y que muchas veces nos pasa a todos, ¿no? Entonces va a ser menos 2 por 2 va a ser 4, ¿no? Entonces este va a ser nuestro resultado. Ahí es de 100. Entonces este resultado lo tenemos que llevar acá. Entonces, ¿qué va a ser? Menos 4, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? La ley de signos, menos por menos va a ser más. Entonces, nos va a quedar así. Menos 2, menos por menos va a ser más y va a ser 4. Pasamos a borrar esta parte. Ya no nos sirve ese dato. Entonces, el valor de A va a ser igual. Menos 2 más 4 va a ser 2 positivo. Y ese sería nuestro resultado, ¿no? Mayormente a veces los nervios siempre nos traicionan. Y eso es lo que ocasiona que nuestro resultado sea distinto, ¿no? Bueno, siguiendo con el siguiente ejercicio, dada la función f de x igual a raíz cuadrada más a al cuadrado menos b, ¿no? Entonces, calcular la derivada de f, pero concerniente a. Ya. Primero lo que vamos a realizar, vamos a utilizar en este caso es para derivar directamente. Ya hemos visto que tenemos una raíz cuadrada, entonces lo que nos va a facilitar en este caso vamos a utilizar la regla de la cadena, en lo cual vamos a derivar directamente. Pues, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Que la raíz cuadrada de u va a ser 1 sobre 2 por, acá nos hemos equivocado, raíz cuadrada de u por u derivada. Una vez rectificado eso, empezamos a realizar el ejercicio. Vamos a reemplazar, ¿no? 1 sobre, nos dice 2 por raíz cuadrada de u. Nuestra u es esta parte, ¿no? Entonces, x al cuadrado más a al cuadrado. No menos b está afuera. Entonces, ¿qué indica? Multiplicar nuestra u. Entonces, vamos a multiplicar por u. Y u es x al cuadrado más a al cuadrado. Eso se deriva. Pero también tenemos una resta, ¿no? Y como estamos derivando, tenemos que derivar también la parte de b, ¿no? Entonces se reparte en este caso la derivada. Pero sabemos también nosotros que la derivada de una constante va a ser 0. Y b sería, como lo tomaríamos como una constante, entonces va a ser 0. Por ese motivo lo vamos a convertir. Acá dentro también estamos derivando. ¿Y qué encontramos? Encontramos una suma. Entonces sabemos que para derivar una suma, estamos derivando esto, nos va a quedar que la derivada se reparte, ¿no? Entonces vamos a derivar tanto la parte de x más a al cuadrado, ¿no? Entonces lo vamos a hacer por pasos. F de x, f' de x, 1. Abajo ya no podemos deslizar más, ¿no? Entonces
raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado. Esta parte vamos a derivar, ¿no? También en la parte de las derivadas sabemos y hemos aprendido, ¿no? En clases, que cuando x está a una exponencial, ¿no? Y lo vamos a derivar. Entonces, ¿qué nos indica la ley de las reglas de las derivadas? Que cuando un exponente está elevado, cuando un número, o sea, una base está elevado a un exponente, entonces el exponente pasa a multiplicar a la base, pero en este caso la base tiene 1. Entonces 1 no se coloca, se sobreentiende. Pero de todos modos lo vamos a colocar para que me entiendan, ¿no? Y vamos a restar ese exponente con menos 1. ¿Qué nos va a quedar? Va a ser igual a 2 por 1 va a ser 2. X se copia, ¿ya? 2 menos 1 va a ser 1 y ese 1 no se lo anota, ¿no? En exponentes. Entonces nos va a quedar 2x. Ahora tenemos que derivar la parte de a, pero a es una constante. Entonces esto directamente se anula y va a ser 0. Entonces más 0 no lo vamos a anotar, pero sí vamos a colocar un paréntesis porque se está multiplicando. ¿Ya? La función de x, prima de x, como está, hay una multiplicación acá, entonces imaginemos que tiene aquí un 0. 1 por 2x, entonces acá va a ser 2x sobre 2 raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que acá? Una multiplicación, ¿no? Este 2 con este 2 se pueden ir, estamos ya empezando a simplificar directamente. Una vez simplificado esa parte, ¿qué nos queda? X sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado. Muy bien, en todo caso, este sería nuestro resultado. Ya hemos llegado a un resultado de la derivada y ya hemos simplificado a su mínima expresión, más no podemos hacer. Pero el resultado nos indica calcular cuando la función derivada ya sea a, pero en este caso es x, entonces tenemos que evaluar. Entonces al evaluar vamos a hacer lo siguiente, y ya hemos llegado a ese punto. Una vez llegando a este punto, ¿no? El resultado lo dejaremos ahí porque nos sirve de referencia. Entonces la derivada de x va a ser igual a x sobre o entre x al cuadrado más a al cuadrado, ¿no? Ahora sí pasamos a borrar esta parte, ¿no? Una vez realizado eso, entonces tenemos que evaluar. Ya la función va a ser a. Entonces aquí lo que nos está pidiendo que es donde haya x, vamos a colocar a. Entonces evaluaremos, ¿no? Acá va a ser una a sobre raíz cuadrada de, en este caso ya va a ser a al cuadrado más a al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué podemos realizar acá? Aquí hay una suma, ¿no? Entonces, como hay una suma, en este caso lo que podríamos hacer es directamente sumar esto, ¿no? A raíz cuadrada, a más a al cuadrado más al cuadrado va a ser 2 veces a al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer acá? Lo que podemos realizar acá es lo siguiente. A sigue acá. Podemos, como hay una multiplicación, podemos repartir la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de a al cuadrado. Significa que esto se puede ir con esto. Raíz cuadrada de 2 ahí se queda. Lo vamos a dejar ahí, ¿no? La función de a va a ser igual a, vamos a hacer nuestro resultado ahí, ¿no? Perdón. Bueno, una vez realizando esto, ahora sí, ¿no? Pasamos a, ya hemos realizado eso, entonces a, esto es raíz cuadrada de
2 por A. Hay una multiplicación, entonces aquí hay una. Entonces estos se van, ¿no? Porque es una división también. Entonces aquí vamos a tener 1 sobre raíz cuadrada de 2. No podemos dejar ahí el resultado porque siempre en el denominador no puede haber, toda la vida no puede haber una raíz cuadrada. Entonces lo que vamos a realizar es, vamos a racionalizar esto, ¿no? Entonces al racionalizar esta parte, vamos a multiplicar por raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Al hacer esto, ese paso, función' de A, 1 por raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada, entonces esto va a ser al cuadrado, ¿no? Una vez realizando ese paso, vamos a cuadrado con cuadrado se va, entonces eso nos facilita a nosotros que se va a quedar acá raíz cuadrada de 2 sobre 2. Algo más que podemos hacer ahí, yo creo que no, ahí tendría que quedar el ejercicio. Ese sería nuestro resultado en este caso, ¿no? El resultado sería raíz cuadrada de 2 sobre 2. En este caso vamos a colocarlo con marcadorcitos rojo, ¿no? Función, la derivada de en base a, ¿no? Va a ser igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y ese sería nuestro resultado de del segundo ejercicio, ¿no? Bueno, pasamos al tercer ejercicio. Nos indica calcular el límite, ¿no? En esta parte ya estamos viendo la parte del límites. Entonces nos indica el ejercicio, el límite cuando x tiende a p. Ahora, lo que nos indica en la parte de límites, tenemos que ver si hay una determinada, una indeterminada, lo podemos directamente alzar la indeterminación, ¿no? Entonces lo que vamos a realizar acá es lo siguiente. Como nos dice el límite, cuando x tiende a p, entonces donde haya x vamos a colocar p. Entonces acá p por raíz cuadrada de p menos p raíz cuadrada de p sobre raíz cuadrada de p menos raíz cuadrada de p. Si vemos son semejantes, ¿no? Entonces, pero este es con signo positivo, este también. Todo esto se vuelve cero, ¿ya? Y esto lo mismo, se vuelve cero. Significa que tenemos la igualdad 0 sobre 0, entonces nos indica que es una indeterminación. Ya que nos indica que es una indeterminación, lo que vamos a pasar es a solucionar por la parte de la ley de Júpiter, ¿no? Entonces, por ley de Júpiter. Vamos a solucionar el ejercicio, ¿no? Yo creo que esto ahí lo dejaremos, ya, que se vea que también hemos realizado ese paso, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Júpiter? Para el límite, cuando el límite de x tiende a p. Nos indica que tenemos que derivar tanto la parte del numerador, tanto como la parte del denominador por partes, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a realizar primero es a derivar la primera parte, la de arriba, ¿no? Y luego vamos a ir, para que no nos compliquemos. Entonces, derivando, ¿no? Esta parte lo vamos a dejar acá, ¿no? X raíz cuadrada de x menos p raíz cuadrada de p. Raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de p. Vamos a trabajar con el numerador primero, vamos a empezar a derivar, ¿ya? Derivando el numerador. Tenemos x por x raíz cuadrada de x menos p raíz cuadrada de p. Estamos viendo acá tenemos un producto, entonces vamos a utilizar la regla del producto, que nos indica que
u por b, en este caso nuestra u va a ser b, ¿ya? Y raíz cuadrada de x va a ser nuestra b. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Donde nos indica la primera derivada, o sea, la primera derivando, x vamos a derivar, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivando, ¿ya? A la vez tenemos una resta, si se dan cuenta, menos. Entonces, ¿qué significa? Lo que estamos haciendo acá es, cuando hay una resta de esto, la derivada se deriva a los dos términos, ¿no? Entonces vamos a derivar p por... Aquí dirán ustedes, ¿no? ¿Por qué no estás realizando el mismo paso? Tenemos p por raíz cuadrada de p, entonces p para nosotros es una constante, y la constante, la derivada de una constante va a ser 0. Para realizar todo este paso y que nos dé 0 es mejor directamente desde el inicio colocarlo 0. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar solamente con esta parte. La derivada de x, ¿no? Sabemos también nosotros que tiene un exponente elevado a un 1. ¿Qué nos dice la regla del exponente? Que baja ese 1 a multiplicar, ¿ya? Y en x, ya en x, que tiene 1 menos 1. Entonces esto va a ser 0. Y x ya no se escribe. Entonces la derivada de x va a ser igual a 1. Entonces aquí anotamos ese 1. ¿Ya? ¿Qué más nos indica? Multiplicado, pero la segunda sin derivar. Entonces esto se multiplica por raíz cuadrada de x. Más, ahora x ya no se deriva, ¿no? Se deriva la segunda. Entonces en este caso vamos a derivar raíz cuadrada de x. ¿Qué nos indica la regla de las derivadas? Que la raíz cuadrada de x es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? Acá ya lo estamos derivando 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Ya. Como estamos trabajando, entonces acá hay una multiplicación. Entonces esto va a ser raíz cuadrada de x más, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es x más, x por 1 va a ser x, ¿ya? Todo sobre 2 raíz cuadrada de x, ¿ya? Solo estamos trabajando esta parte del numerador por si acaso, no nos olvidemos. Al trabajar esa parte, entonces, ¿qué tenemos? Perdón, tenemos que aquí hay una suma, entonces podemos utilizar la parte de la mariposa, ¿no? La regla de la mariposa. ¿Qué significa esto? Si tenemos A, B y C, una suma, entonces multiplicamos esto, aquí puede ser incluso D, ¿no? Multiplicamos esto, primero los denominadores, luego en la parte diagonal y luego en esta parte, ¿no? Entonces como una mariposa, vamos a deslizar ese paso acá, ¿no? Estamos viendo lo mismo aquí, es como si puede tener un 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar igual? ¿Ya? Esto con esto entonces nos va a quedar igual a 2 raíz cuadrada de x, porque 1 por algo es lo mismo. Entonces pasamos a esta parte, raíz cuadrada de x por 2 raíz cuadrada de x. Más, ahora pasamos a hacer este término. Como es 1, 1 por algo es lo mismo, ¿no? O sea, x por 1 va a ser x. Una vez realizado este proceso, aquí nos indica multiplicar. Entonces, x por 2 va a ser raíz cuadrada de x por 2 raíz cuadrada de x. Y a la misma vez tenemos un más x, ¿no? Entonces, esa parte lo vamos a realizar de la siguiente manera. 2 nos estamos multiplicando, no nos olvidemos, ¿no? Sería entonces 2 x, pero esto ya al cuadrado, ¿no? Más x. Sobre 2 raíz cuadrada de x.
Ahora, aquí hay una multiplicación, ¿no? Aquí hay una multiplicación. Lo que podríamos hacer directamente es esto. No nos olvidemos que una raíz, algo elevado a un cuadrado, cuando una raíz cuadrada, estos dos se van a ir. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2x más x sobre 2 raíz cuadrada de x, ¿no? Entonces, 2x más x, ¿no? Entonces va a ser 2 veces x más una vez x, sería 3x sobre 2 raíz cuadrada de x. Más pasos no podemos realizar, no podemos, en este caso no podemos seguir simplificando, ¿no? Entonces lo vamos a anotar acá, en el límite, ¿no? Límite cuando sea igual, límite cuando x tiende a p. En el numerador, ¿qué tenemos? Nos ha salido 3x, perdón, no voy a tener espacio, me indica que son 3x sobre 2 raíz cuadrada de x. Abajo no lo coloco nada porque todavía no he trabajado ahí, ¿no? Entonces voy a empezar a borrar esta parte, ¿no? Ya hemos trabajado esto, ya hemos anotado nuestro resultado, es lo que nos interesaba. Una vez hecho eso, vamos a trabajar con el denominador. Esto más lo borraremos, ¿no? Ya lo hemos utilizado, esa parte. Entonces, borraremos esto más. Vamos a derivar el denominador. Solo esta parte, ¿no? Donde tenemos raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de p. Tenemos una resta, entonces primero lo que vamos a utilizar para derivar esto, en la resta se derivan las dos partes, ¿no? O sea, comparten la derivada, se va a partir. Entonces vamos a derivar x menos p, se deriva. Ya hemos indicado que la derivada de una constante va a ser 0, entonces esto va a ser 0. Pero la derivada de raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Acá, ¿qué más se puede realizar? No se puede realizar más, ¿no? Acá se quedaría así. Entonces, este sería nuestro resultado del denominador. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a plasmar acá. Entonces, tenemos 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Listo, otro paso más que tengamos que dar, ninguno, ¿no? Entonces vamos a pasar directamente a solucionarlo, ¿no? Seguimos, tenemos que pasar a simplificar más, porque acá tenemos, si se ven en el numerador y en el denominador, son fracciones. Entonces aquí podemos hacer extremos y medios, ¿no? Entonces nos va a quedar el límite cuando el límite de x tiende a p. Esto va a ser 3x por 3x por 2 raíz cuadrada de x sobre 2 raíz cuadrada de x por 1. 2 raíz cuadrada de x. ¿Por qué? Al 2 por 1, 2. Entonces lo mismo, ¿no? 2 raíz cuadrada de x por 1 va a seguir siendo lo mismo. Aquí tenemos una multiplicación. Como tenemos una multiplicación, ¿qué hacemos? Directamente lo podemos, se puede decir, es como decir 2 dividido a 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 1, ¿no? Entonces, en este caso ya tenemos, ¿no? El resultado que va a ser. Pero, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que calculemos el límite, lo estamos calculando, ¿no? A la misma vez nos está indicando que cuando x tiende a p, entonces, ¿no? Para hacer desaparecer este límite cuando x tiende a p, ya, esto va a ser el resultado 3x, ¿no? No hemos llegado al final. Cuando x tiende a p, dice, ¿no? Entonces, donde veamos x vamos a colocar p.
Para nuestro límite va a ser 3 y hay solamente una x, entonces va a ser p. Y nuestro resultado sería 3p. Ese sería el resultado del tercer ejercicio.